La voz del pastor con Monseñor Francisco Ceballos. Estimados hermanos y hermanas, Padre Tomás, Padre Jaime, todos los que estamos aquí reunidos en este domingo para celebrar la Eucaristía correspondiente al 16º domingo del tiempo ordinario. Saludo con especial afecto a todos los fieles de la diócesis de Riohacha, quienes participan en esta celebración y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. También saludo al Padre Luis Carlos, el párroco de Nuestra Señora del Carmen, quien está cumpliendo 23 años de ministerio sacerdotal, todos ejercidos aquí en la diócesis de Riohacha. Lo felicitamos y oramos por él. Seguimos orando por nuestros hermanos, de manera especial por aquellos que están en cuidados intensivos, nuestros hermanos enfermos a causa del COVID-19. El viernes en la noche hicimos una jornada de oración por ellos delante del Santísimo. Han sido muchos los testimonios del paso del Señor por las personas y familias que participaron desde sus casas. El Señor sigue sanando y actuando, a pesar de que en algunos momentos creamos que está dormido o no escucha nuestras plegarias y nuestros ruegos. No, Dios no duerme. Él siempre está vigilante. Él siempre está actuando en nuestra vida y nos acompaña en nuestro peregrinar a la casa del Padre. Nos ha dicho: yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, hasta el final de los siglos. Por eso estamos convencidos que Él no nos abandona, que Él no nos deja solos, Él siempre nos acompaña. El domingo pasado en el Evangelio escuchábamos la parábola del sembrador y en él descubrimos que la semilla siempre es excelente, de muy buena calidad. No así la tierra que la recibe: camino, rocas, maleza, tierra buena, esos diferentes tipos de terreno sobre los cuales cayeron muchas semillas. No todos dieron frutos, no toda la semilla germinó, depende del terreno en que esa semilla haya caído. No obstante, el Señor sigue esparciendo la semilla, no se cansa de hacerlo, esperando que se generen cambios en las personas, pues somos nosotros el terreno, de tal manera que puedan producir frutos abundantes. El Señor es paciente. Eso es lo que vamos a tratar de desarrollar en esta pequeña reflexión. Él siempre nos espera, Él no se acelera, Él va llevando el ritmo de los tiempos y de las personas. Este domingo, continuando con la imagen de la agricultura, el evangelista San Mateo pone en labios de Jesús 3 parábolas, 3 historias cortas para anunciar el reino de Dios a las multitudes. Lo hemos escuchado en el Evangelio: la parábola de la semilla y la cizaña, la parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura que una mujer echa en la masa. De las 3, la parábola del buen trigo y la cizaña es de mayor complejidad, que Jesús, ante el pedido de sus discípulos, estando en casa, trata de explicarles para que entiendan. Y al final del Evangelio que hemos proclamado, Jesús les da la explicación ante el pedido de los discípulos. Esta parábola trata del problema del mal en el mundo y llama la atención
sobre la paciencia de Dios. La paciencia de Dios. La enseñanza de la parábola es doble. En primer lugar, dice que el mal del mundo no viene de Dios. A veces le echamos la culpa a Dios del mal del mundo, de nuestros males, de los males de la sociedad. El mal no viene de Dios, sino del enemigo, del malvado, del diablo. Es otra forma de decir el malvado. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Es curioso que el maligno vaya por la noche a sembrar hierba, en la oscuridad, en la confusión. No lo hace a pleno día, sino en la noche. Es que así obra el demonio en la noche. Este enemigo es astuto. El diablo es astuto, el malvado es astuto. Siembra el mal en medio del bien, por lo que es imposible para nosotros separarlos claramente, so pena de acabar con el trigo y la cizaña en crecimiento. Por supuesto, Dios al final podrá hacerlo. También nos dice la perícopa del Evangelio que proclamamos, al final, Dios puede arrancar la cizaña y el trigo y separarlos, por supuesto. El segundo tema de la parábola es la justa posición de la impaciencia de los criados y la paciente espera del dueño del campo, que representa a Dios. ¿Quiere que arranquemos la cizaña? Jesús les dice, no, porque si arrancan la cizaña, arrancan también el trigo, porque hasta se parecen. Déjenlos crecer juntos. Con esto Jesús responde al movimiento radical de segregación religiosa que proponían los puritanos de su tiempo, los fariseos, los esenios y los zelotes. Según estos grupos de élite, solamente los puros podían constituir el pueblo santo de la alianza con Dios. Y esto no cabe en la mentalidad de Jesús, de hacer una religión para puros, donde solamente estuvieran los puros, sino por supuesto también los pecadores, aquellas personas que después de conocer a Jesús se iban aficionando por Él y lo seguían. Jesús, en cambio, se mezclaba con los pecadores y admitía en su compañía a los publicanos e incluso a un traidor, a Judas. ¿Por qué no exigía una selección? El mismo problema que hubo de planteárselo la joven iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia naciente en los primeros siglos, de tener gente impoluta, gente sin problemas en la fe y en la moral, gente sin la menor falla en estos problemas que a nosotros nos asaltan. Pero el mismo problema se lo plantean muchas personas hoy en día, nosotros mismos, muchos grupos religiosos, muchos grupos de reflexión, muchos grupos que se reúnen para reflexionar la palabra, se plantean el mismo problema, quien ante la maldad y los malvados se preguntan, ¿por qué Dios permite tanto mal, tanta malicia? ¿Por qué Dios no castiga a los malvados que cometen tantas injusticias? Caemos nosotros en esa reflexión. ¿Por qué no se mueren? ¿Por qué no los fusilan? ¿Por qué no los acribillan? ¿Por qué no los hacen desaparecer? ¿Por qué permite que la cizaña crezca junto con el trigo, los malos con los buenos?
El evangelista Mateo pone las respuestas en labios de Jesús en esta parábola. Es que Dios tiene paciencia. Es que Dios respeta la libertad del ser humano y nos enseña a ser también a nosotros más pacientes. Dios sabe esperar. Dios sabe esperar. Con paciencia y misericordia mira el campo de la vida de cada persona. La paciencia de Dios aguarda a que madure la cosecha para hacer la separación del trigo y de la cizaña, es decir, de justos y pecadores. Puede ser que en esta larga espera muchos podamos cambiar y convertirnos de cizaña en trigo. Y vale la pena la espera de Dios. El núcleo esencial de la enseñanza de Jesús en la parábola es la coexistencia del bien y del mal, representados en la buena y la mala semilla, procedentes de muy distintos sembradores. La cizaña no es arrancada ahora. Este es el punto central de la parábola. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, porque es el tema central, porque la paciencia del amo que espera a separar el trigo y la cizaña en el momento de la siega de la mies, es decir, en el juicio de Dios. Él es el único a quien compete esta decisión, no a nosotros, no a nosotros. Él es el único a quien compete esta decisión. Dios es paciente, Dios sabe esperar. Así nos lo muestra la primera lectura del libro de la sabiduría. Aunque Dios es todopoderoso y puede hacer lo que quiera y no tiene que responder de su actuación ante nadie, sin embargo, dice el texto de la sabiduría, juzga con moderación y gobierna con gran indulgencia, y al pecador siempre le da un lugar al arrepentimiento. Sí, nuestro Dios es un Padre paciente que siempre nos espera y espera con el corazón en la mano para acogernos, para perdonarnos. Por eso no nos desanimemos, porque siempre el Señor está esperándonos, como la parábola del Hijo Pródigo o del Padre Misericordioso, siempre a la espera que su Hijo regrese arrepentido a la casa. La actitud del dueño del campo es la de la esperanza basada en la certeza de que el mal no tiene ni la primera ni la última palabra. A esa paciencia de Dios debe responder la tolerancia del hombre. A la paciencia de Dios debe responder la tolerancia del hombre y no la intransigencia, y no el fanatismo, y no el celo excesivo que representa a los criados del amo, que decían: ¿quieres que vayamos a arrancar la cizaña? O en otro evangelio: ¿quieres que pidamos que caiga fuego del cielo y acabe con ellos? No, porque se podría arrancar también el trigo. Déjenlos que crezcan juntos hasta la siega. Es evidente la lección de comprensión y tolerancia que se desprende de la parábola de hoy para quienes participamos en esta Eucaristía, aquí en la catedral y allá en sus casas, a través de los medios. Todos, en mayor o menor grado, somos intolerantes, yo el primero, para los fallos ajenos, pero muy amigos de autojustificarnos y muy fáciles para excusarnos. Tenemos una vista muy aguda para ver la motita en el ojo del otro y muy ciega para percibir la viga en el nuestro. Además, somos muy dados a clasificar a los demás en buenos y malos. Malos son los otros, bueno soy yo, olvidando que solo Dios conoce perfectamente el historial de cada uno y sus condicionamientos sociológicos. Es verdad que el error como tal no es admisible y el pecado es siempre condenable. No estoy diciendo lo contrario,
El error, el pecado, no es admisible. Como Jesús le decía a la mujer que habían cogido en adulterio: ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno, Señor, todos se han ido. Y Jesús le dice: levántate, vete y no peques más. Jesús no le dice: tranquila, siga pecando, no, y no peques más. Por eso digo yo que el error como tal no es admisible y el pecado es siempre condenable, pero hay que salvar la persona del que yerra y peca. A Dios no le gusta que haya cizaña, ni que triunfen los corruptos y malvados, pero tampoco quiere suprimirlos con una intervención drástica. ¿Por qué? Porque Él es paciente, porque Él nos espera. El mal y el bien no están solo fuera de nosotros, sino dentro de nuestro corazón. Solamente porque olvidamos esto y no nos conocemos suficientemente, nos atrevemos a constituirnos en jueces de los demás. Nadie puede presumir ser trigo enteramente limpio, porque nadie es tan bueno que no tenga algo de cizaña. Jesús dijo: solamente Dios es bueno. Recordemos que al final todos seremos juzgados por la misma medida con la que hemos juzgado. La misericordia que hemos mostrado a los demás también se nos mostrará a nosotros. Queridos hermanos y hermanas, que la Eucaristía que celebramos y comulgamos nos permita ser trigo de Dios, para que al final de nuestra existencia seamos recogidos en los graneros del cielo y podamos resplandecer como el sol en el reino del Padre. Santísima Virgen María, Nuestra Señora de los Remedios, ayúdanos a crecer en paciencia, en esperanza y en misericordia. Acompáñanos en este caminar hacia la casa del Padre. Que así sea.